¿Cuántos dicen Cristo vive? ¿Estamos contentos? ¿Cuántos están preparados para ese segundo round, esa segunda batalla de clamor, de ayuno en Loja? ¿Cuántos van a acompañar a su pastor? Espero que así sea, porque tiene que pagar. Hay casi la mitad, más de la mitad, $500 falta recaudar. 500, el bus vale 1,500, entonces no podemos perjudicar a la iglesia porque hay gastos también importantes que nosotros estamos haciendo como organización y necesitamos cancelar. Si mañana, si hasta más luego o hasta mañana no está el valor, no podemos cancelar el bus. Entonces, no podemos contratar el bus, se cancelaría y cada cual iría por su cuenta, pero no queremos hacer eso. Entonces, hay hermanos que ya han dado, pero faltan hermanos por dar. Entonces, yo les ruego de que hagamos conciencia en esta parte y que entendamos de que la obra de Dios se mueve con finanzas, ¿no es cierto? Queremos ganarnos la bendición, tenemos que cancelar pronto el bus. En Brejeles ya cancelaron un bus, mire. El momento que cancela, se contrata el bus. Mientras no cancelan, no se contrata. Entonces, así es en sí el trabajo en el Señor. Entonces, le ruego de que no permita de que se pierda esa bendición de contratar aquí el bus para que vayan cómodos y salgan desde aquí mismo y puedan retornar acá mismo. Amén. Así que ruego que los que no han cancelado lo hagan hoy mismo. Si no, préstele a su hermano, su hermana y hermano, te doy la palabra que yo te pago mañana o el viernes que subimos al carro. Y si no te pago, que me corte el Señor. Amén. ¿Cuántos van a decir eso? No, entonces pague. Bien, nos estamos gozando entonces, llevando una enseñanza. Habíamos suspendido por motivo de actividades, pero vamos a retomar la enseñanza porque es muy importante hablar sobre lo que es el ministerio. Tome su asiento, por favor, sobre el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ese es el tema que estamos llevando. Amén, iglesia. El ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y hemos hablado ya algunos puntos importantes. Y uno de esos puntos que hemos dado como introducción es que para conocer el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, debemos primeramente conocer quién es el Espíritu Santo. ¿Se recuerda que hablábamos quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Para quién es el Espíritu Santo? ¿Y para qué nos es dado el Espíritu Santo? ¿Se recuerda esa enseñanza? Bueno, igual está grabado, creo, ahí en la página para que usted la pueda memorizar y la pueda volver a escuchar para su aprendizaje y su crecimiento. Amén. Y también le había manifestado de que íbamos a hablar sobre 3 funciones importantes del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dentro de esas 3 funciones está, número 1, el día de nuestra conversión. Número 2, en el transcurso de nuestra vida cristiana, la que estamos viviendo en sí. Y tercero, en nuestra muerte y resurrección. Mire cómo el Espíritu Santo opera desde un principio, ¿no? Entonces estábamos ya enseñando el primer punto sobre la obra del Espíritu Santo el día de nuestra conversión. Y habíamos manifestado con la ayuda del Espíritu Santo que para poder entender la obra del Espíritu Santo primeramente en nuestra vida, de nuestra conversión, primeramente teníamos que entender una gran verdad bíblica de que el ser humano nace bajo una depravación total, ajena a la vida de Dios. Nacemos muertos espirituales, nacemos ciegos y sordos. ¿Cuánto se cree que se guarda esa enseñanza? Habíamos enseñado también que somos incapaces de ver a Dios y de poder nosotros maravillarnos o ver las maravillas de la obra de Dios en la vida de una persona. A veces no glorificamos a Dios. Cuando la gente está ciega, está apartada del Señor, no puede glorificar a Dios. Antes critica, murmura, ya te hiciste hermanito, y quién te lavó el cerebro, y yo me divorcio, y me das el divorcio, y tú no. Entonces nos volvemos totalmente enemigos de la persona que acepta a Cristo, ¿sí o no? Nos vemos enemigos. ¿Por qué? Porque el que está sin Cristo, la depravación total, la ceguera espiritual, lo hace ciego espiritual, lo hace incapaz de ver a Dios y de ver la obra de Dios en una vida, en una alma, en una familia. También hablábamos de que el ser humano nace sordo, sordo espirituales.
incapaces de escuchar y entender la palabra de nuestro Dios. En Colosenses también habla y Santiago que el ser humano nace siendo enemigo de Dios. El ser humano es un enemigo de Dios, por eso que nada de lo que el hombre haga puede agradar a Dios si primeramente no tiene una conversión, ¿no es cierto? En Romanos 1:29 dice que nacemos odiando, aborreciendo a Dios, nacemos incrédulos, esclavos de Satanás en el pecado. Entonces le hemos dado algunas bases bíblicas, ¿no es cierto? Y también manifestamos de que todo esto, resumiendo, quiere decir que el ser humano nace con una total ausencia de la presencia de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios y la fe en Dios. Amén. El ser humano está totalmente muerto, ciego, está totalmente alejado, distanciado de la presencia de nuestro Dios. Hablábamos de que en el Salmo 51:5 David dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces hay mucha base bíblica que nos enseña cómo nace el ser humano. Entonces nacemos culpables de pecado y nacemos bajo juicio, porque el pecado trae juicio. Entonces en este mundo debemos entender de que en este mundo no hay nada y no hay nadie que nos pueda librar del pecado y de la ira y de los juicios de Dios. En este mundo, en esta tierra, las obras, la vida piadosa, las religiones, mi creencia en cosas, en objetos, no me lleva al cielo. No hay nada en este mundo. Amén, iglesia. Entonces, ¿cómo puedo ser libre de esa ira de Dios? La Biblia dice que solamente a través de Jesús. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Qué dice en Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, juicio, condenación, más el regalo. Significa que la salvación es un regalo, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, el Padre nos proveyó a Cristo. El Padre nos dio un regalo. El Padre nos dio unas primicias que se llama Jesucristo. Y Cristo vino por amor a nosotros a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario para darnos un lugar en el cielo, ¿no es cierto? Entonces, si decimos a través de la Escritura, o la Biblia nos enseña, de que el hombre, ¿cómo puede creer en Dios si su naturaleza pecaminosa no puede creer a Dios, no pueden ver ni entender y aborrece a Dios? Entonces, aquí es donde interviene ya lo que es la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos habíamos quedado en que íbamos a iniciar con las 7 obras maravillosas que el Espíritu Santo hace al inicio en nuestra vida como cristianos. Ahí nos quedamos, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Si tiene buena memoria. Bien, si no, tómense favor. O 3 días de ayuno y se abre la memoria. Bueno, Dios es el que da la sabiduría. Entonces vamos a orar para iniciar entonces con la enseñanza. Ore conmigo. Padre, te adoramos y te bendecimos. Estamos contentos, estamos alegres, Padre Celestial, porque sabemos que en cualquier momento esa trompeta gloriosa suena y tu iglesia partirá a esa gloria, a esa tierra prometida, a esa patria celestial, a ese paraíso donde, Dios mío, estás tú, Padre, para vivir por la eternidad contigo. Pero mientras tanto, Padre, tu palabra dice que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero ese poquito de tiempo, ayúdanos a no retroceder. Vamos, ore, diga: Padre, ayúdanos en este poquito de tiempo de la gracia que aún resta. Ayúdanos a no apartarnos, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir creciendo en fe, en conocimiento, en gracia, en sabiduría, sirviéndote, extendiendo tu reino, Padre, arrebatando las almas de Satanás, desbaratando las obras del diablo. Usa nuestras vidas, Padre, que tu Espíritu Santo traiga a través de la enseñanza de tu bendita palabra, palabra santa, pura, inefable, la única verdad, porque hemos sido renacidos por ella, amado Dios. Que tu Espíritu Santo traiga un despertar a la fe, al amor, a la pasión, a la predicación, a la evangelización, al servicio en tu obra, Padre amado. Que podamos gastarnos para ti, que no veamos distancia, que no veamos nada, Padre eterno, sabiendo que no hay nada más honroso en esta tierra que vivir para ti, que servirte a ti, que seguirte a ti, que adorarte a ti, Padre, y que ser instrumento en tus manos de bendición. Ayúdanos, Padre amado, a ser
útil en tus manos a ser tomado en cuenta por tu Espíritu Santo para la cosecha mundial de alma. Usa a cada hermano y hermana, usa nuestras vidas. Levántate, Padre, entre mis hermanos un ejército de predicadores apasionados, oh Dios eterno, que tengan compasión y amor y misericordia por las almas, amado Dios. Poder y autoridad venga de parte tuya, amado Dios, conforme tu palabra, para poder movernos, oh Dios amado. Estamos, Dios mío, en espera de este día glorioso, Padre amado, que pronto ocurrirá. Pero hasta mientras, ayúdanos a seguir trabajando, extendiendo tu reino, estableciendo tu reino, desbaratando y removiendo el reino de las tinieblas. Padre, prepara nuestros corazones para el día sábado, Padre, hacer, Dios mío, este segundo clamor de ayuno, amado Dios, ya que el ayuno es la arma poderosa que tú nos has dado para destruir y derribar toda obra satánica en vidas, en familias, en ciudades y naciones, amado Dios, para que sean removidas y tu reino se establezca para salvación de las almas. Oh Dios amado, antes que la muerte les sorprenda y vayan al infierno, en tus manos pongo esta enseñanza. Espíritu Santo, hazlo todo para gloria de Dios, en el nombre de Jesús, y para edificación, unificación, preparación de la iglesia, Padre, para que levante más pastores, ministros y líderes, evangelistas, maestros, profetas, salmistas, intercesores, llenos de tu espíritu y conocimiento, Padre amado. Y prepáranos, Dios mío, Padre celestial, para esa vida contigo en el cielo. Todo esto te lo pido en Jesucristo. Disipa las tinieblas, abre nuestro entendimiento. Clamo la sabiduría, clamo la inteligencia, Señor amado, y que toda esta enseñanza no caiga a tierra, sino que sea sembrada en nuestros corazones y dé fruto al 100% en Jesucristo. La sangre de Cristo, diga, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo limpia el aire, el ambiente y la atmósfera de toda nube de demonios, de toda tiniebla, y tu luz resplandece aquí, Padre, y tu Espíritu Santo se mueve con toda libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dale alabanzas a Dios. Si estás libre en Cristo, dale fuerte gloria, honra y alabanza. ¿Cuántos dicen aleluya? Bien, vamos a comer entonces en esta hora. Vamos a servirnos el maná del cielo. Alabado sea nuestro Dios. Sí se ve claro, ¿no? Sí se alcanza a ver hasta atrás. Sí, bien, qué bueno. Bien, entonces estamos en el primer punto. Estamos en el primer punto cuando vamos a hablar sobre las 7 obras maravillosas del Espíritu Santo que hace el inicio de nuestra conversión. Estamos en el primer punto, que es el día de nuestra conversión. Le había manifestado que íbamos a hablar de 3 funciones importantes. Dentro de esas 3 funciones ya estamos dentro del primer punto de nuestra conversión, que hemos hablado sobre la depravación total del ser humano, ¿no es cierto?, para entender la gloria de Dios. Y dentro de ese primer punto vamos a ver, aunque ya anteriormente vimos en una enseñanza de PowerPoint sobre lo que el Espíritu Santo hace, pero igual quiero volverla a manifestar y recordarla. Entonces, dentro de las 7 obras maravillosas que el Espíritu Santo hace al inicio en la vida como cristiano para acercarnos a Dios, lo primero que el Espíritu hace es que nos convence, dice la Biblia, de pecado, de justicia y de juicio. Amén, iglesia. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo? Quiere decir que desde un principio es el Espíritu Santo el que comienza a tratar con su vida y con mi vida. ¿Quién trató para traernos al Señor? Fue el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo usó diferentes hermanos, diferentes tiempos, ¿no es cierto?, para que nos predicaran la palabra. Y cuando llegó el momento del Señor, porque estábamos dentro de los planes de Dios, en la presencia de Dios, estamos en la predestinación del Señor por su gracia y misericordia, entonces nos cogió y nos libertó y nos rescató. Pero esa obra, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo lo que primero hizo fue convencernos, hacernos entender de que somos pecadores. En San Juan 16, desde el 7 hasta el 11 lo manifiesta. No lo voy a leer por factor del tiempo, pero usted ya lo conoce. Entonces, como punto A, dice que nos convence de pecado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos hemos pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Nos convence de pecado porque todos hemos pecado delante de Dios. ¿Cuántos hemos pecado? Todos. Entonces,
El reconocimiento está en que todos hemos pecado. ¿Cuánto han escuchado personas que dicen cuando usted le predica, no, él necesita, porque este es perverso, esta necesita, el de allá todos necesitamos, porque todos hemos pecado? ¿Sí o no? Dice, no, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo me llevo bien con todo. No, todos hemos pecado. Amén, iglesia. Ese es el primer punto que usted y yo debemos entender. ¿Para qué estamos aprendiendo? Para enseñar, para impartir, para poder llevar la palabra a aquellas vidas que se quieren justificar y dicen, no, yo soy justo, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo hasta ayudo al pobre, yo hasta le doy a mi mamá y mi mamá dice que yo me voy al cielo porque yo soy bueno. Entonces aquí nadie es bueno. Amén. Entonces todos hemos pecado. Está en Romanos 3:23. Entonces es solo por el Espíritu Santo que somos redarguidos, convencidos de pecado, y Él nos prueba que somos culpables delante de Dios y nos da a conocer que solo a través de Jesús puedo ser libre del pecado. Entonces el Espíritu Santo, después que me hace entender que nazco bajo una depravación total, ciego, alejado de Dios, no entiendo, no comprendo, no oigo a Dios, no puedo ver las maravillas que el Señor hace, soy enemigo de Dios, el pecado me tiene esclavo, estoy totalmente apartado de la gloria del Señor y la ira de Dios viene sobre toda persona que no se ha arrepentido de su pecado. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es convencerme, me convence a un punto tal que yo reconozco y diga, es verdad, yo necesito del Señor, porque si ahora muero, yo me voy al infierno. Eso dice las Escrituras en Romanos 6, ¿no es cierto? Versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien? Miren lo que dice el romano en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Mire la palabra y la enseñanza y la introducción o la frase que usa el Señor amado para hacernos entender de que toda persona que se somete a un ser superior, a alguien superior a él, para obedecerle es esclavo a quien se somete, ¿no es cierto? Sea a Satanás en el pecado o sea a Jesús en justicia para salvación. Amén, iglesia. Entonces, ¿qué me da a entender la Biblia? De que el ser humano siempre va a ser un esclavo. Escúcheme, el ser humano siempre va a ser un esclavo, esclavo de Satanás en el pecado. Todo aquel que está sin Cristo es esclavo del pecado, ¿sí o no? Porque la Biblia lo dice. Y ahora que ya no somos esclavos de Satanás, porque Cristo nos redimió, nos lavó y nos compró con su sangre, ahora nos compró para ser esclavo de Él. Somos sirvientes de Él. Usted y yo somos sirvientes. Usted y yo somos esclavos del Señor. Fuimos comprados a precio de sangre para servirle a Él, para seguirle a Él, para vivir y para Él. Ya no para nuestros deleites. Entonces Él pagó un precio grande con su vida y nos compró delante del Padre, porque todo pecado demanda un castigo. Entonces Él vino y nos compró con su vida y con su sangre. Amén, iglesia. Entonces ahora somos de Él. Por eso dice claramente el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora todas las cosas las tengo por basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Amén. Dice, lo que vivo ahora en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces usted y yo ahora somos esclavos. El ser humano siempre va a ser esclavo de alguien. Entonces el que está sin Cristo es esclavo de Satanás. Ahora los cristianos somos esclavos del Señor, sirvientes del Señor. Amén, iglesia. Eso nunca se quite de su mente y su corazón, para que no entre orgullo, ni jactanza, ni vanagloria. Solamente somos sirvientes del Señor. Todo lo hace Dios en usted y en mí. Amén, iglesia. Usted y yo no hacemos nada. Es la gracia de Dios en nosotros. Amén. En Romanos, ahí mismo 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, ¿no es cierto? Entonces, el Espíritu de Dios nos lleva a este entendimiento, a esta comprensión, a esta revelación de que el ser humano es un pecador. Y vamos a otra base bíblica. Es necesario que usted tenga base bíblica para convencer a la gente con la Biblia de que son pecadores, o que somos pecadores y que todos necesitamos de Jesús. En primera de Juan 3, versículo 8 y versículo 10. Primera de Juan 3. Está muy arriba, hijo. Bájale, por favor. Te fuiste muy arriba. Punto B estamos. Punto B. Súbele ahí. Punto B. Está en el aire. Punto B. Pero antes el punto B dice primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Súbele, por favor. Préstame atención, hijo, y mantente para ganar tiempo. Más abajito del punto B. Quiero leer una porción que está en primera de Juan 3:8. Quiero que sigas conmigo. No. Ahí está, hijo. Mantén una sola página. Tienes 2 páginas y por eso te confundes. Mantén una sola página en la computadora. Está antes de la regeneración. No, está antes. Tú te fuiste muy abajo ya. Sube o retrocede un poquito. Amén. Antes del punto B que se nos convence de juicio. Antes del punto B, hijo. Antes del punto B. Antes del punto B. Ahí, exacto. Ya, quiero que vayas conmigo, por favor. No te confundas. Bien, en primera de Juan 3:8 y versículo 10, ¿qué dice ahí? El que practica el pecado, ¿qué es? Es del diablo. Todo aquel que practica, que hace el pecado es del diablo. ¿Por qué? Dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto, dice, apareció el Hijo de Dios para deshacer. ¿Qué es deshacer? Destruir, desbaratar, cancelar, anular las obras del diablo. El 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano o a su prójimo no es de Dios. Usted le predica este versículo a la gente y le hace entender de que él es un pecador y él es del diablo. Y eso a la gente le va a estremecer. Y eso a la gente no le va a gustar porque le va a incomodar. ¿O no es verdad? Escúcheme, predicar el evangelio de salvación, usted no va a recibir aplauso. Predicar el evangelio de salvación, usted no va a ser querido. Usted va a ser aborrecido. Usted va a ser visto mal. Porque la gente tratará de buscar maneras para excusarse y para decir que ellos están bien y no querer aceptar la verdad. Pero cuando usted le predica con la palabra y cuando usted está lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, entonces esa palabra que sale de sus labios, esa administración suya, aquella vida, con la palabra de Dios, alabado sea su nombre, va a causar un efecto en la cual el Espíritu Santo lo va a redarguir, el Espíritu Santo lo va a convencer, el Espíritu Santo al leer le va a dar la convicción de que él lee y dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea que yo soy del diablo. Yo estaba bien creído que era de Cristo. Yo estaba bien creído que yo era hijo de Dios. Pero el cura de la parroquia me dijo que yo soy hijo de Dios. Entonces ahí se da cuenta que el cura de la parroquia está mal. Amén, iglesia. Porque el problema de la gente es que no lee la Biblia. El que practica. ¿Quién es el que practica? El que practica es alguien que busca el pecado, que se deleita en el pecado, que se revuelca en el pecado, no se incomoda, se goza en el pecado. Ese es alguien que se deleita, ese es alguien que practica el pecado. Entonces, todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y en el 10 dice, en esto se manifiestan 2 clases de hijos: los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no es cierto? Los hijos de Dios, los hijos del diablo. Entonces, no hay intermedio. No es que a alguien le venga a decir, no, a ver, yo no soy ni de tu religión. Entonces usted le dice, un momentito, yo no te estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de 2 seres superiores, ¿no es cierto?, que están gobernando y que están tomando control y dominio sobre el ser humano. El uno es Dios, cuando la gente viene arrepentida a Él para vivir bajo la cobertura y el gobierno de Él. Y los otros que son más
Porque más son los que se pierden que los que se salvan, más son los que entran por la puerta ancha y el camino espacioso que los lleva a la perdición, son hijos de Satanás. Porque todo el que practica el pecado, desde un niño entiende que es la palabra practicar, ¿no es cierto? Todo aquel que juega pelota practica la pelota, ¿o no es así? Ese es un futbolista porque practica la pelota. El que adultera practica el adulterio, es un adúltero. El borracho es un practicante del alcohol. El drogadicto es un practicante de la droga. Entonces, todo aquel que practica cualquier pecado, que insulta, que maldice, lo que haga, es un esclavo de Satanás. La diferencia entre nosotros es que nosotros ya no somos pecadores. Amén, iglesia. El cristiano somos pecadores arrepentidos, regenerados, vamos a ver más adelante, regenerados y transformados por el poder de Cristo. Porque una cosa es la conversión, otra cosa es la regeneración. Entonces el Espíritu Santo nos regeneró totalmente, a un punto tal que nosotros, por cuanto tenemos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, ya no buscamos el pecado, ya no nos deleitamos en el pecado, ya no nos revolcamos en el pecado, ya no nos gozamos en el pecado. Cuando el cristiano peca, porque estamos en esta carne pecaminosa y en un mundo lleno de pecado y de maldad y de propuestas indecentes, cuando el pecado falla, cuando el cristiano falla, se debilita o se resbala por ahí o comete alguna transgresión delante del Señor, un pecado, ¿cómo se siente el cristiano? Celebra, canta victoria, se entristece, se pone mal. Usted no se siente digno de orar ni de doblar rodillas. ¿Por qué? Porque usted, el Espíritu Santo le redarguye y el Espíritu Santo le dice: ¿qué hiciste? Pecaste. Tú ya no eres un pecador, tú eres un hombre, una mujer transformado, lavado y cambiado y regenerado por el poder del Espíritu Santo, de la palabra, de la sangre del Cordero. Tú eres nueva criatura. Entonces usted viene arrepentido y usted se humilla y usted llora y usted se aborrece. Dice: Padre mío, me aborrezco a mí mismo porque soy terco, soy como el mulo, como la mula sin entendimiento. Perdóname. Y alcanza el perdón. Porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén, iglesia. Entonces la vida cristiana es una vida de un camino hacia la santidad. Pero en ese caminar el diablo te va a estar silbando y te va a estar llamando y te va a estar coqueteando. Te va a decir: ¡hey! ¿No es cierto? A chiflear, como chiflea ahí la pastora Nidia, ¿no es cierto? Y te va a chiflear y dice: hola, estás guapo, estás guapa. Y te manda tu mensaje subliminal por ahí hasta capturarte. Hasta capturarte. Por eso hay que orar todos los días. Por eso hay que ayunar. Por eso hay que vigilar, por eso hay que congregar, por eso hay que leer la palabra, por eso hay que humillarnos cada día para lavarnos la sangre de Cristo, porque cada día el diablo tratará de apartarnos de la gracia. Porque ya no somos, éramos de Él. De aquí nos sacó el Señor, éramos hijos de Satanás porque servíamos en el pecado, ¿o no es verdad? De aquí nos rescató porque el Espíritu Santo nos redarguyó, porque el Espíritu Santo nos hizo entender esta palabra, que nosotros practicábamos el pecado y éramos del diablo. Es duro decirle a alguien: tú eres del diablo. Los fariseos se llenaron de odio y de coraje cuando Jesús le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Cuando pensaba que le iba a decir: nosotros somos los fariseos, hijos de Jehová. No, Dios le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre. Sí, yo sé que gracias por honrar. No, del padre el diablo son ustedes. Aunque eran religiosos, aunque eran líderes. Entonces, por eso siempre digo esta frase: el liderazgo, el ministerio y el cargo y estar en un altar no me garantiza cielo. Porque los fariseos, los saduceos, los escribas eran líderes, conocedores de la ley, practicantes, entre comillas. Hacían sus rituales, enseñaban, pero no vivían la palabra. Amén, iglesia. Y a ellos Jesús le dijo: sepulcros blanqueados. ¿Eso no es verdad? Ciegos, guía de ciegos. Así le dijo el Señor. Generación de víboras, hijos del diablo. Es duro, ¿no es cierto? Pero es la verdad. Porque es la verdad que nos hace libres. Por eso Jesús dice en San Juan 8:32, hermano, recuerdo: y conoceréis la verdad,
Entonces el evangelio es el conocimiento de la verdad de Dios, y el conocer la verdad de Dios te va a confrontar, te va a incomodar, no le va a gustar a la carne, pero te va a hacer libre del pecado, libre del poder del diablo, libre de la destrucción en el infierno, para comprarte y que ahora te pases de banda, dejes de ser de la banda del diablo y ahora seas del grupo de Jesucristo. Porque acá no hay banda. Amén. En la iglesia no hay banda. Aquí no es que soy la banda del pastor Giovanni, otro soy la banda del pastor Luis Muñoz, soy la banda de la pastora Sonia, yo soy de la banda de la pastora Nidia. No, yo soy la banda de los diáconos. Si usted tiene esa clase de banda, arrepiéntase, porque se va al infierno. Porque el pastor Giovanni ni nadie lo lleva al cielo. Es Cristo Jesús. Todos somos de Cristo. Alabado sea Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo me convence que soy un pecador. Luego vamos al punto B. Y en el punto B, el Espíritu Santo ahora me convence de justicia. ¿Qué es lo que me quiere enseñar el Espíritu Santo cuando dice me convence de justicia? De que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. De que el Padre aceptó ese sacrificio. Jesús murió en la cruz. No fue una muerte en vana, no fue un sacrificio en vano. El Padre Jehová aceptó ese sacrificio porque todo pecado demanda un castigo. Entonces somos justificados ante el Padre solo a través de Jesús. Amén, iglesia. Entonces el Padre nos justifica a través de la sangre de Jesús. Cuando venimos y nos lavamos y decimos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, me arrepiento y renuncio y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. En ese momento el Señor te lava con su sangre que fue derramada en el madero, y ahora el Señor ya no te ve como un pecador, a ti ni a mí. Aunque la gente, aunque los que nos conocían, aunque los amigos de juventud, aunque los amigos del barrio, aunque cualquier familiar quizá un día conoció su debilidad, su falla, su pecado, ahora ya usted no es esa persona, porque el justificarse es que el Señor le cambia de identidad. El diablo le había dado una identidad a usted y a mí. ¿Cuál era esa identidad que nos había dado el diablo? A uno, y se ve, ahí viene el adúltero, le había dado la identidad de adúltero. A otro, el prostituto. Al otro, la prostituta. Al otro, al ladrón. Ahí viene el ladrón, esconde todo, esconde, porque ese es ladrón. Al otro, el mentiroso. A ese no le creas nada porque es mentiroso. ¿Sí o no? Entonces el enemigo a cada uno le había dado una identidad. Entonces con esa identidad no había marcado. Por eso escúcheme, usted no acepte y tira abajo todo paradigma del diablo, de estos centros llamados de rehabilitación de alcohólicos o drogadictos. Cuando usted lo inviten a predicar un centro de rehabilitación, tira abajo esa costumbre o esa palabra satánica que sigue atando a la gente. Y aún he escuchado dentro de la iglesia, a veces cuando se levantan grupos y dice: hermano, Dios le bendiga, yo soy, dice el hermano fulano de tal, dice, yo era un alcohólico. Y el resto dice: me identifico, me identifico, me identifico. ¿Qué te identifica si ya eres cristiano? ¿Cómo tú te vas a identificar con el pecado si ya el Señor te libertó, te rompió las cadenas, te lavó con su sangre? Estás justificado ante Dios, estás limpio. Tú no tienes que identificarte con ninguna clase de pecado. Pero sin embargo, hay iglesias o grupos cristianos que enseñan esto. Ya están convertidos, ya están en Cristo, ya están bautizados, ya están lavados con su sangre, y todavía sigue diciendo: si alguien pasa adelante, voy a dar mi testimonio. Dice: hermano, yo antes era un adúltero, tenía más de 4 mujeres y homosexual. Me identifico, me identifico. Entonces no has cambiado, no has sido transformado, no has sido lavado con la sangre de Cristo, porque ya tú fuiste justificado por el Señor. Amén, iglesia. Si usted no tiene que identificarse con el pecado, ese es el engaño satánico
que usa frases para tener cautivada a la gente. Eso es una puerta abierta. ¿Sí sabe? Cuando usted declara que todavía usted es un pecador y que todavía usted tiene una debilidad y que usted todavía se identifica con ese pecado, entonces usted está haciendo nula la obra de Dios en su vida. Amén. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Entonces, ¿para qué estamos en la iglesia? Entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué congregamos? ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo? Usted tiene que defender su fe. Usted tiene que tener la convicción y la seguridad que usted ya no es un adúltero, ni un borracho, ni un mujeriego, ni prostituta, ni prostituto, ni lesbiana, ni homosexual. Que a usted ya no le gustan las mujeres siendo mujer y no le gustan los hombres siendo hombre. Ahora usted es un macho de verdad y una hembra de verdad, lavado con la sangre de Cristo. Ahora usted aborrece el pecado, ya no ama el pecado. Ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Eso es lo que aquí está enseñando el Espíritu Santo. Nos convence de justicia. Nos convence de justicia. Mentira, diablo. Yo soy un hijo de Dios. Yo te conozco. Tú conocías al viejo hombre, pero al nuevo hombre tú no conoces. Yo soy un hijo de Dios. Y que el Señor te reprenda, Satanás. Ay, me está reprendiendo. Sí, estoy reprendiendo al diablo que está detrás de ti, que te está usando. Amén, iglesia. Entonces usted debe entender este paso importantísimo sobre lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, que al aceptar usted a Cristo, cuando usted reconoce que es un pecador y acepta a Cristo, ahora usted entiende que a través de Cristo es justificado. Ya no es el malo, el perverso, el drogadicto, ya no es la persona que nadie confiaba en usted, porque ahora es nueva criatura. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son, todas. ¿Qué es todas? Todo es hecho nuevo. Amén, iglesia. Todas son hechas nuevas. Entonces el Espíritu de Dios me da ese conocimiento. En Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado. Quiero que usted aprenda siempre a leer con entendimiento. Siempre uso esta frase. La Biblia no se trata de leerla como carretilla. La Biblia no se trata de leerla, pastor, me leí 3 veces en el año. ¿Y de qué te valió la Biblia que la lees en 3 años? 3 veces en el año. Si no la entendiste, no la comprendiste, no la saboreaste, no la masticaste. Amén, iglesia. No que tragaste y tragaste y tragaste, pero no saboreó la palabra. No hizo el trabajo que tiene que hacer las mandíbulas, la muela que están a los lados, ¿sí o no? Entonces, la palabra hay que saborearla. Aquí dice, nosotros también hemos creído. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Dice nosotros, los cristianos de ahora, los apóstoles, los discípulos del Señor, dice el apóstol Pablo, ahora nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Entonces, no es por obra. Aquí quiero enseñarle algo. No es que porque usted le da de comer un hambriento, usted se va al cielo. La gente dice, no, hermanito, yo le doy al pobre, yo ayudo a una viuda, yo ayudo a los huérfanos, yo le doy a los ancianos, yo hago esto, yo hago muchas obras. Escúcheme, las obras antes de mi salvación, antes de nuestra regeneración y salvación, no cuenta. Escúcheme esto. Toda obra antes de la conversión no cuenta. No cuenta, no es recompensado. Porque primero es la salvación. Cuando vengo a Cristo Jesús y en Cristo yo soy justificado por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que llevó todos mis pecados, mis enfermedades, rompió mis cadenas, me libertó de toda maldición y venció a Satanás, el pecado y la muerte.
Entonces yo soy justificado por esa fe, por esa obra expiatoria. Entonces en ese momento que yo soy justificado, soy nueva criatura, de ahí en adelante en esta vida nueva, mis obras cuentan. Mis obras son recompensadas. Mis obras son galardonadas y son retribuidas. Son bien pagadas por el Señor. Son galardonadas por el Señor. Amén, iglesia. Pero siempre y cuando las obras que hago, las haga con corazón limpio. La haga con corazón agradecido. La haga con corazón íntegro, recto, honesto, santo, en paz delante del Señor. No por competencia, no por vanagloria. Amén. Si yo me paro aquí a predicar la palabra y lo hago por competir, esta obra no vale delante de Dios. Y yo digo, yo enseño mejor que el pastor Muñoz, que es un maestro. Estoy mal delante de Dios. O me pongo a cantar y digo, cuando yo canto, todos danzan y la gloria de Dios se mueve. Cuando los demás cantan, se duermen, porque yo canto mejor. Esa obra, aunque el Espíritu Santo se haya movido, no cuenta, porque es pasada por el fuego de Dios y se quema. Amén, iglesia. Todas nuestras obras son pasadas por fuego. Si nuestras obras fueron hojarasca, heno, madera, lo que sea, papel, el fuego la va a quemar. Pero si nuestra obra fue oro, ¿cuándo es oro? Cuando lo hago con corazón limpio, sin envidia, sin competencia, sin vanagloria, sin jactancia, sin orgullo, con humildad, con temor y temblor y gratitud a Dios. Entonces esa obra pasará por el fuego de Dios y pasará y se purificará más y tendrá recompensa en el cielo. Seremos galardonados, alabados a su nombre. Por eso nada haga por competencia. Nada haga por vanagloria. No puede haber entre nosotros competencia. Entre los líderes no pueden andar discutiendo, enemistándose, ni andar diciendo, no, yo soy mejor, yo sí cumplo, tú no cumples. Nada, eso no vale. Todos tenemos que cumplir lo que Dios manda. Amén. Que no es que yo soy mejor y tú eres peor. Si eso pienso y creo, estoy mal. Tengo que arrepentirme, porque las obras que hago, aunque haga buenas obras, no cuenta delante de Dios. Amén. Pero si la hago con corazón limpio, sí va a contar. Entonces, ¿cuándo cuenta las obras? Aquí en Gálatas 2:16 está hablando de ser justificado por obra. Está hablando de ser salvo por obra. Nadie se salva por obra. Nadie se salva porque ha de comer un hambriento, a un mendigo, vestir a un desnudo. Nadie se salva. Nadie. Nos salvamos por fe. La salvación es por gracia. Si no, todos los millonarios fueran salvos, porque hacen grandes obras. ¿Sí o no? Pero no tienen a Cristo en el corazón. Entonces, el no tener a Cristo, todo lo que hago no vale. Todo lo que hago no vale. Es un cero a la izquierda, como se dice en la matemática. ¿No es cierto? Todo cero a la izquierda no cuenta. ¿O no es verdad? Pero todo cero a la derecha va sumando, va multiplicando, va aumentando. Entonces, así mismo, todo lo que hago en Cristo, con corazón limpio y sano, va a contar para mi recompensa, en humildad y en temor. Entonces, ahí podemos decir lo que dice el apóstol Pablo cuando habla a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, porque el evangelio es una carrera. El servir a Dios es una carrera. El predicar la palabra es una carrera. El evangelizar es una carrera. El pastorear es una carrera. Amén, iglesia. Por eso tengo que hacerlo bien, porque a Dios se le sirve bien o no se le sirve. Amén. Todo liderazgo, por eso que siempre les molestamos aquí a los que participan en el altar. Si no vienes temprano, si no tienes tu tiempo de oración, si no oras a las 5 de la mañana, Dios lo sabe. Si tu corazón no está limpio, si tú no te congregas y vienes cuando te da la gana y vienes de repente y quieres participar, está mal. Eso lo que hace a Dios le causa abominación, le causa aborrecimiento. ¿Lo sabe usted? Le causa aborrecimiento, porque no le podemos dar a Dios lo cojo, lo ciego. No le podemos dar a Dios lo dañado. ¿Quién se come un pescado podrido?
¿Quién se come un asado que esté lleno de gusano? Ay, ¿por qué a Dios le damos lo podrido? ¿Y por qué a Dios le damos cualquier cosa? Como que Dios fuera mendigo. No, Dios no es mendigo. Dios es el dueño del cielo y la tierra. Él tiene ángeles que lo adoran. Él tiene gente que son muchas veces hasta más íntegra y más obediente que nosotros en la tierra. Alabados a Dios. Y sin embargo creemos que porque hacemos algo medio patuleco, ya tenemos, ahora sí, Padre, ya te serví, bendíceme. Nada, eso no vale. Sirvámosle a Dios bien. Amén, iglesia. Seamos agradecidos y no tomemos a Dios como que fuera un negociado o que me fuera nomás de que le cumplo. Por eso siempre hablo y el grupo, los WhatsApp, los líderes, digo, a ver, aquí no hay un culto ni dos cultos. Aquí hay un solo servicio a Dios. Los líderes entramos de principio y nos vamos hasta el final. Y el que tiene que cerrar la puerta, está encargado de la semana, se queda hasta que la iglesia ya no oiga a nadie aquí. Y si el pastor está de consejería, tiene que quedarse ahí. Si no, deje la llave y diga, pastor, yo no soy para esto. Váyase a vender papa a la plaza. Y déle el trabajo a otro. Usted no va a decir, pastor, voy a cerrar, salga que voy a cerrar. Eso es falta de respeto. Eso es mala educación. Amén. Y Dios prueba el corazón del liderazgo, ¿se sabe? Dios prueba el corazón. Entonces, no es que, pastor, yo vengo al primer culto y me voy, o yo vengo al segundo. No. El culto comienza para todos los líderes y los ministros desde las 6 y termina a las 9. Se hace 2 servicios de culto por causa de que el lugar es pequeño y no entramos todos aquí. Amén, iglesia. Pero el servicio a Dios es desde las 6 hasta las 9. Cuando usted cumple, ahora se diga, Padre, gracias. Cumplí. Gracias por ayudarme. Ahí se diga cumplí. Pero si se va a medio culto y llega a medio culto, usted diga, Señor, gracias porque ¿qué cumpliste? Dice Dios, ¿qué cumpliste? ¿Qué cumpliste? Si mi servicio comienza a las 6 y termina a las 9. Amén, iglesia. A veces hay salmistas para el primer culto y para el segundo culto no hay. A veces hay salmistas para el segundo culto y en el primer culto no hay. ¿Sí o no? A veces no hay quien dirija porque los líderes no aparecen tampoco. Ay. Les amo. ¿Cuántos creen que les amo? Cuando se habla verdad es porque les amo. Cuando se habla verdad es porque quiero que usted sea un hombre y una mujer de Dios y que haga las cosas bien para Dios. Alabado sea su nombre. El amar es hablar verdad. El amar es confrontar. El amar es estorbarte. El amar es decir que estás mal. Corrígete. O estás mal. Si no, no hay cielo. ¿Qué hace tener un montón de gente trepada en el altar o que lidere aún nosotros mismos y fallamos? ¿Usted cree que nos vamos al cielo? No es así, iglesia. Entonces, las obras en el Señor, alabado sea su nombre, las obras, se me fue la enseñanza de aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ayúdame, Henry. No, ayúdame con la tablet. ¿Dónde está mi Molina? Ven para acá. Que no sé dónde me la pusiste. Que se me movió la tablet aquí. Está en descarga. Queremos esta. Es para no estar virando así, no estar virando, dándole la espalda a ustedes, se lo tengo en la tablet para poder ir. Pero vamos continuando mientras me busca ahí. Amén. Bien, entonces, vamos ahora a 1 Corintios 6, 9 y 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo aquí? De que no somos justificados por obras, sino por la fe en Jesús. Esos son los versículos que estamos viendo. Que somos justificados no por obras, sino por la fe en Cristo. Entonces, en 1 Corintios 6, 9 y el 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y da una serie y clase de pecados. Que está, dice, no erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino, que dice, de Dios. ¿Y qué dice el 11? ¿Qué dice el 11? Gracias. Y esto erais algunos, ¿sí o no? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿En quién? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, esta palabra, escúcheme, se la aplica tanto para enseñar al inconverso, al religioso que entienda, como también para ser ministrada en guerra espiritual. Entiende esta parte. Esta palabra de la justificación por la gracia en Cristo es también utilizada en lo que es la intercesión y la guerra espiritual contra huestes de maldad que vengan a su mente y que trata de bombardear con mensajes diciéndole: tú no eres hijo de Dios, estás perdiendo el tiempo porque tú le fallas a Dios, porque tú haces esto, porque tú haces lo otro, porque tú haces tal cosa. Y usted dice: mentira, diablo, yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, justificado, santificado en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto te reprendo, fuera, porque soy nueva criatura. El Señor limpió mi pecado y Él me limpia, y Él me justifica, y Él me santifica, y Él me regenera. Y tú no tienes nada en mí, diablo. Porque cuando el cristiano falla, lo primero que el diablo hace es acusar. Lo primero que el diablo hace es dardear, es señalar. ¿Para qué vas a la iglesia? Hipócrita. Si andas pecando, si vienes peleando, si vienes discutiendo, si vienes insultando, si vienes viendo pornografía, si vienes haciendo esto, si vienes vacilando con tu amiga en el trabajo y vienes a la iglesia, eres un falso, eres un hipócrita, eres un falso cristiano. Tú no sirves, Dios no oye tu oración. Vete, sigue pecando, anda, revuélcate. Entonces el diablo atrofia tus sentidos y tu mente y te extravía. Pero cuando usted conoce la palabra, aunque haya fallado y pecado, usted viene y se humilla y se arrodilla y pide perdón y se lava en la sangre de Cristo. Le dice: diablo, en el nombre de Jesús he sido lavado, justificado y santificado en el nombre precioso de Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto te renuncio, fuera. Suelta mi mente y mi corazón, porque soy templo del Espíritu Santo. Mi Dios es amor, mi Dios me perdona. Mientras tengo vida, tengo esperanza. Si me arrepiento de mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Por lo tanto te reprendo, diablo mentiroso. Y tú ganas la batalla. Y tú sigue adelante, porque conoces Biblia, porque conoces base bíblica, porque sabes que eres justificado. Amén. Porque sabes que eres lavado y comprado con sangre preciosa. Ya no eres hijo del diablo, eres hijo de Dios. Amén. Pero tenemos que caminar en santidad y en temor. Pero hay muchos que se han apartado de la iglesia. Hay muchos que se han apartado de la gracia porque le han dado cabida al diablo en su mente. Por eso es el apóstol Pablo: temo de que como el diablo, la serpiente, engañó a Eva con su astucia, vosotros también seáis engañados y extraviados vuestros sentidos de vuestra fe, de vuestra integridad a Dios, de vuestro servicio a Dios. Amén, iglesia. De servirle al Señor con corazón limpio. Temo, dice el apóstol Pablo, porque la serpiente representa a Satanás, engañó a Eva, ¿sí o no? Y le hizo pecar contra Dios y fueron destituidos del paraíso. Asimismo, Satanás siempre va a usar esa misma artimaña. Siempre el enemigo va a usar las mismas armas que le han dado buenos resultados y victoria contra el cristiano. Porque cuando el cristiano está vulnerable, está débil, es cuando él va a atacar y va a bombardear con cientos de palabras para debilitar tu fe y para sacarte de la iglesia.
Y tú dices, no, ya no voy, es que yo pequé, no me siento digno. Y yo yo creo que ya Dios no me oye. Yo creo que ya Dios no está conmigo. Yo creo que ya no tengo perdón. No, ¿quién te dijo eso? Si mientras hay vida, hay esperanza. Mientras usted y yo no blasfememos contra el poder y la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, todo pecado es perdonado. Amén, iglesia. Todo pecado es perdonado. No con esto quiere decir que hay libertad para pecar. El apóstol Pablo dice claramente que no tomemos la gracia como un libertinaje para pecar. Entonces la justificación es entender de que ya somos justificados, ya no soy pecador, soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo y de que el diablo no tiene nada en mí. Y terminamos con esta parte. Amén. Ahora, como punto C, dice, nos convence de juicio. 3 cosas el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Convence de pecado, justicia y juicio. En San Juan 3:36, ¿qué dice ahí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice ahí? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, me convence de juicio. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que rechaza a Jesús es condenado junto con Satanás. El que no cree, el que rechaza, el que aborrece a Jesús, no será salvo, será condenado. Pero el que cree será salvo del juicio que vendrá sobre este mundo. Amén, iglesia. Que dice en Romanos 8:1. Ninguna condenación, dice. Eso no está aquí. En Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están, para los que permanecen, para los que viven, para los que tienen relación y comunión con Cristo. Ninguna condenación hay para los que están, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, a los placeres carnales pecaminosos, sino los que andan conforme al Espíritu de Dios. Entonces no hay condenación. El que cree, el Espíritu Santo me convenció de pecado, me hizo entender que soy un pecador, soy hijo del diablo porque practicaba el pecado, pero me lleva al arrepentimiento. Ahora me dice, porque aceptas a Cristo, eres justificado. Nos justifica, nos hace entender que somos lavados y comprados, presos de sangre preciosa, justificado y santificado y lavado. Y luego me hace entender que por cuanto he creído en Jesús, yo he escapado de los juicios venideros. Todo aquel que cree en mí no será condenado, dice el Señor. Todo el que cree en mí y el que me envió no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Amén, iglesia. Entonces, me enseña el Espíritu Santo y me convence, me da convicción, me da seguridad de que mientras yo me mantenga en la fe, me mantenga en la relación de la mano con mi Salvador, el juicio no es para mí. Amén, iglesia. Dios no castigará al justo con el pecador. Y hay muchas bases bíblicas de eso. Y uno de ejemplo es la vida de Lot. En Sodoma y Gomorra solamente había un justo, uno llamado Lot, que afligía su alma, dice la Biblia, y que oraba a Dios por esa gente perdida como en estos tiempos. Cuando tú oras, tú hallas gracia ante Dios, porque estás en el plan, estás en el propósito de Dios, estás en la obra de Dios. La obra de Cristo es las almas. El propósito de Dios son las almas. Pero cuando el cristiano anda entretenido y es egoísta y ora solamente para su deleite y placeres carnales, y ayuna para sus deleites carnales, y ayuna para que Dios le bendiga solamente a él y le dé a él, aunque el resto se pierda, pero no le sirve a Dios, no predica, es indiferente, es insensible, es arrogante, no quiere servirle a Dios porque no tiene tiempo, porque le absorbe el tiempo el trabajo, le absorbe el tiempo la televisión, le absorbe el tiempo la casa, la familia, y no le sirve a Dios, es egoísta. Pues entonces tú no agradas a Dios, porque el evangelio no es egoísmo. Amén, iglesia. Jesús no vino por unos cuantos, como dicen los testigos de Jehová. Solo 144,000 dice van a. Entonces usted no va al cielo, porque usted no está dentro de los 144,000.
porque ya pasó ese número. No dice, nosotros habitaremos en la tierra. No, le digo, usted está mal. El cielo es para todo aquel que tiene a Cristo en el corazón. Él ha prometido mansiones en el cielo. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando lo tenga preparado, vendré y me tomaré a mí mismo. Alabado sea Dios. Ese es el rapto. Ese es el rapto. Vendrá y nos llevará con Él, porque somos el cuerpo de Jesús. Él es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Amén. Entonces, hay mansiones para nosotros arriba. Hay riquezas, hay maravillas allá arriba para nosotros. Pero para los que sirven a Dios. Por eso le animo a servir a Dios. Téngalo por seguro que después de estos 4 clamores te va a haber bendición en todas las áreas. Te va a crecer en conocimiento, en fe. Y lo que hemos estado sirviendo será mayor la gloria, mayor la unción, mayor el respaldo de parte de Dios. Te lo digo porque eso Dios me ha hablado. Te lo digo porque eso Dios me ha hablado. Y Dios me ha dicho, después de esto viene una mayor gloria. Cuando tú trabajas, cuando tú y yo trabajamos en la visión de Dios y nos movemos en esa visión y nos gastamos en esa visión y nos cansamos trabajando en esa obra, viene una recompensa grande de Dios. Porque entonces estamos trabajando dentro de la visión de Dios y no estamos perdiendo el tiempo. Y vamos a ser usados por el Señor, no para vanagloria, sino para gloria de Él. Por gratitud. Amén, iglesia. ¿Quién no quiere ser usado en las manos de Dios? ¿Quién no quiere que el Señor diga al Padre, como dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, en quien tengo contentamiento? Cuando tú y yo hacemos la obra de Dios, el Señor dice, diablo, como le dijo de Job, ¿no has considerado a mi siervo Job? Temeroso, justo, recto. ¿Sí o no? Ah, claro, le dijo diablo. Si, ¿cómo no te va a servir si lo tienes bendecido y lo tienes cercado y protegido para que yo no lo toque? El diablo es tan bobo y tan bruto que declaró un secreto de Dios, de que Dios, él declaró de que Dios a los suyos los cerca. Por eso, mientras tú te mantengas en el temor y en la fe de Dios, hay un cerco de protección invisible de fuego celestial y divino sobre tu casa, tu familia, tu vida, tus hijos, que el diablo no los puede tocar, porque así está escrito. No lo puede tocar el diablo. Entonces tú muévete seguro. Tú muévete seguro, no tengas miedo, pastores, que no voy a Loja porque allá las calles son difíciles, hay cunetas y hay precipicios y no sé cuánto, y en la sierra y esto, no, nada, usted no tenga miedo. Accidente y maldad y tragedia y juicio para el que no está en Cristo. Mientras tú y yo estemos bien, ángeles a la derecha, ángeles a la izquierda, ángeles delante nuestro, ángeles detrás nuestro. Te lo hablo con fe y con convicción. Alabado sea su nombre. Tenemos años con los pastores que me acompañan a las diferentes actividades a nivel nacional. Hemos visto accidentes, hemos viajado más de noche que de día, porque nos movemos de noche, de madrugada, para amanecer en un lugar y casi no dormimos. Y Dios nos ha guardado hasta aquí. Dios ha sido fiel. Gracias a Dios nunca nos hemos accidentado, nunca, por la misericordia de Dios. Porque Dios sabe que estamos en sus planes, en sus propósitos. Pero si saliéramos nosotros, saliéramos a pecar, los pastores, y dijeran a la iglesia, me voy, iglesia, porque me voy a la obra de Dios y me voy de pecado con otra mujer o andar haciendo cosas inmorales, ilícitas, entonces sí me viene la mano de Dios y Dios quita su cobertura y Dios quita su protección, porque estoy mintiendo. Pero mientras camine en la obra y en el servicio de Dios, oiga, Dios es fiel. Ahí estará la cobertura de Dios siempre y nos dará fuerzas nuevas. Amén, iglesia. Dios te va a proteger, iglesia. No tengas miedo. Créele a Dios. Sé un cristiano de desafío.
Sea un cristiano que acepta desafío. Aprende a aceptar desafío. Alabado sea Dios. Para que tengas algo que contarles historias buenas a tus nietos. Y no sigas contando cuentos de Caperucita Roja. Y cuenta de los tres chanchitos y el lobo. Cuenta la historia de la obra de Dios. Le diga, nieto, siéntate ahí. Hijo, siéntate ahí. Hermano, siéntate ahí. Que te voy a contar una aventura de fe. Una aventura de fe. Aunque en esa aventura hubo peligro, Dios te dio la victoria. Dios te sacó adelante. Dios te defendió. Dios te ayudó. Alabado sea su nombre. Eso se llama aventura de fe. Ese es el cristianismo. Entonces el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, viene y me hace entender de que el que está en Cristo, el que cree en Cristo, no será condenado. Pero el que rechaza al Señor, la ira de Dios viene sobre él. Con esta base bíblica, entonces ahora vemos que el Espíritu Santo nos convence que somos pecadores para llevarnos al arrepentimiento. Ahora, el segundo punto, estamos en los 7 pasos, en las 7 obras que el Espíritu Santo hace al inicio de nuestra conversión. Ahora, el segundo punto es que el Espíritu Santo nos lleva al nuevo nacimiento. O sea, hace que la obra regeneradora en el creyente se manifieste. Ahora, una cosa es la conversión y otra la regeneración. Amén, iglesia. Una cosa es la conversión y otra es la regeneración. Entonces usted tiene que estar, como lo manifestaba la vez pasada, tiene que tener las 3 C. Diga las 3 C. ¿Cuáles son las 3 C? Convencido, convertido y comprometido. El evangelio de gente comprometida. El evangelio no de gente espectadora de gloria. No sea espectador de gloria. Sea protagonista, métase en la gloria de Dios. No estoy hablando que ande con gloria y se vaya con gloria. Que se meta con la gloria de Dios. Y que se involucre en la gloria de Dios. Y que sirva en esa gloria. Pero hay cristianos que dicen, no, yo mejor ni me doy a conocer porque yo no quiero compromiso. Entonces no eres cristiano. Entonces no has entendido el llamado de Dios. Porque en el cristiano debe ver estas 3 palabras importantes: convencimiento, conversión y compromiso. Amén, iglesia. Cuando usted tiene compromiso, usted camina por sí solo. Cuando usted tiene compromiso, usted se esfuerza. Usted deja de hacer lo que tiene que hacer a la carne por agradar a Dios. Amén, iglesia. Ahora, primer punto, la conversión. La conversión sucede cuando los pecadores se vuelven a Dios para el arrepentimiento de sus pecados. El apóstol Pedro describe la conversión en 1 Tesalonicenses. ¿Lo tiene ahí? Está en la página. 1 Tesalonicenses 1:9 dice, pues ellos mismos cuentan, punto 2. No, te fuiste muy abajo, hijo. Síguele, estamos hablando de conversión. Conversión, estamos en el punto 2 con azul, que está: el Espíritu Santo nos lleva al nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, exacto, ahí. Conversión, súbele un poquito. Estamos en 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, no, está retrocediendo. Estamos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:9. Sigue un poquito más. Ya, ahí está, 1 Tesalonicenses 1:9, ¿no es cierto? ¿Qué dice ahí? Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis, lo que es la conversión, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿qué es lo que nos manifiesta aquí? Que los pecadores se convierten cuando se arrepienten de su pecado y se vuelven a la fe de Jesucristo, confiado en Jesús para el perdón de sus pecados y ser librados del día del juicio.
Entonces la conversión es uno y la regeneración es otra. La conversión es cuando se convierten, cuando se arrepienten de su pecado y se vuelven, dejan la idolatría, dejan el pecado, dejan la maldad, dejan la violencia, dejan el odio, dejan el adulterio, lo que sea, el alcohol, la droga, y lo dejan para venir al Señor. Ahí viene, ahora todo lo que le estoy hablando, le estoy dando por paso, pero todo ocurre en el momento de que usted se convierte, en el momento que usted acepta a Cristo. Sucede en ese momento la limpieza, el lavamiento de pecado. Comienza en ese momento que viene el Señor, le justifica, le santifica, entra el Espíritu Santo y hace una regeneración. Y la regeneración es un cambio de vida, es un nuevo nacimiento. Le da mente nueva, corazón nuevo, espíritu nuevo. Pero se lo estoy dando paso a paso, es para que entienda. No es que esto significa días, semanas o meses, no. La regeneración viene al momento que nos arrepentimos y aceptamos, nos lavamos, nos justificamos, nos santificamos. En ese momento viene el Espíritu Santo y nos da un nuevo nacimiento. Vamos a ver la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es una nueva creación, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Es una transformación de la persona, es un cambio de vida total. Esa es la regeneración. Cambio de vida total. Entonces, cuando venimos a Cristo, tiene que haber una regeneración total. No es que yo dejé el adulterio, pero sigo tomando. No es que yo dejé la droga, pero sigo en adulterio. No es que yo dejé en sí el alcohol, pero yo miento, yo insulto, yo maldigo. No. La regeneración es un cambio de vida. Amén, iglesia. El Espíritu Santo hace esta obra regeneradora en el momento que me arrepiento. El momento que me arrepiento de todo pecado, ¿no es cierto? Y me vuelvo a Dios. Al recibir a Jesús en mi corazón, en ese mismo momento recibo la nueva vida para vivir para Él y servirle a Él. En Tito, ahí está Tito 3 del 4 y 5, 6, 7, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo lo hace el Espíritu Santo. Nos renueva, nos regenera. Y sigue diciendo: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire cómo entra todo a la vez ahí. Justificación, entra lo que es regeneración, entra todo lo que tiene que ver con el cambio, tiene que ver con lo que es la renovación, la regeneración, el lavamiento, la justificación en este versículo, porque lo hace todo el Espíritu Santo a la vez. En Ezequiel, en cambio, especifica algo sobre lo que es la regeneración. Ezequiel 11:19. En Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré. Esto es lo que es la regeneración. Es un cambio total, es una operación que hace el Espíritu Santo. Dice: y quitaré el corazón de piedra, porque el pecado endurece, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Es un corazón sensible, un corazón que se quebrante. Por eso que ahora el hombre viene a Cristo y se quebranta y llora. ¿Sí o no? Por ahí dice: los hombres no deben llorar. Hasta una película que es lo que sacaron. ¿Sí o no? Los hombres no lloran, no, si los hombres son llorones. Y más llorón que la mujer, porque hasta la inyección le tiene miedo. Una gripe ya se está muriendo. La mujer tiene de todo y sigue de en pie y está cocinando. ¿Sí o no? ¿No es verdad? Es verdad. Entonces, la regeneración es que Él te cambia. ¿Qué cambia?
dice, y daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mi decreto y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es la regeneración? Es un nuevo nacimiento. Es un cambio de mente. Nos da la mente de Cristo. Corazón de piedra lo arranca. Nos da un corazón de carne que sea sensible a la palabra, que al leer la palabra la podamos nosotros atesorar y guardar y valorar y la podamos practicar. Y cuando viene una palabra nos quebranta, nos redarguye, nos exhorta, nos corrige. Decimos, sí, Señor, perdóname, reconozco, y nos gozamos en Dios. Amén. Y nos da un espíritu nuevo. Un espíritu nuevo habla la Biblia. O sea, Él nos da un espíritu nuevo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Sí o no? Bien, en San Juan, capítulo 1, versículos 2 y 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso, escúcheme, el evangelio no es religión. Defiende esta parte, defiende esta enseñanza, defiende esta sana doctrina. El evangelio no es religión, el evangelio es relación, el evangelio es cambio, el evangelio es transformación, el evangelio es regeneración, el evangelio es un nuevo estilo de vida en Dios. Ese es el evangelio. No es que yo ya no soy católico, ya soy evangélico, no. El evangelio es la palabra. El evangelio es las buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Nos llaman evangélicos porque vivimos y creemos en las buenas nuevas que Jesús trajo. Salvación y vida eterna en Él. Amén, iglesia. ¿Qué más dice? En 1 de Pedro 1:23. En 1 de Pedro 1:23 dice, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que me da a entender la palabra? Que los medios, escúcheme, los medios que utiliza Dios para darnos nueva vida es su Santo Espíritu, es su palabra. Amén. Porque su palabra es espíritu. Amén. Su palabra es espíritu. Jesucristo es el verbo encarnado, la palabra encarnada. Amén, iglesia. La palabra también es como fuego, ¿o no es verdad? La palabra es como fuego. La palabra es espíritu. El Espíritu Santo, espíritu de fuego. El Espíritu Santo es espíritu. Entonces hay una concordancia. Cristo, la palabra, el Espíritu Santo. Entonces el Señor, los medios que usa es su Espíritu, es la palabra. Y cuando hablamos de la palabra es Jesús mismo encarnado. Jesucristo personificándose y haciéndose real a nuestras vidas, naciendo en nuestros corazones. Amén. Porque cristiano significa Cristo pequeño. O sea que Cristo se va formando en usted y Cristo se va formando en mí. Amén, iglesia. En Santiago 1:18 estamos hablando sobre lo que es la obra regeneradora, base bíblica. En Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se da cuenta? Somos primicias de su creación. Ahora, ese como punto 2, ¿no es cierto? Ya hemos entendido esa parte, la conversión, el convencimiento, la conversión, la regeneración. Ahora vamos al punto 3, que es la obra referente al bautismo. El Espíritu Santo nos lleva al bautismo. El Espíritu Santo realiza en nosotros dos clases de bautismo. El Espíritu Santo realiza dos clases de bautismo. El bautismo en agua, que significa morir al yo, al pecado y al mundo. Amén, iglesia.
Según Romanos 6, 3 y 4, que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo ha sido partícipe de su muerte y sepultado con él. ¿No es cierto? Jesús lo cumplió según Mateo 3, del 3 al 17. Él lo cumplió, él dio ejemplo, él fue bautizado. Para que también nosotros hagamos lo mismo. La forma de bautizar es conforme la Biblia enseña en Mateo 28. Versículo 19 en adelante. Dice, id por todo el mundo y haced discípulos, ¿no es cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre va a estar la Trinidad. Siempre va a moverse. Siempre trabaja la Trinidad en la conversión, en la regeneración del hombre, de la mujer, de la raza humana. Siempre va a estar la Trinidad presente, siempre. Usted siempre tenga presente esto. Amén. La Trinidad divina siempre. Y también el Espíritu Santo opera en el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Esto lo hablaremos en el segundo punto que vamos a ver más adelante, sobre el bautismo en el Espíritu. Pero primero estamos hablando del bautismo en agua. Nos bautiza en agua y usted tiene que tener claro esta parte. Hemos muerto, usted y yo estamos muertos. Muerto a nuestro ego, muerto a nuestro yo, muerto a nuestra voluntad, hemos muerto al pecado, hemos muerto al mundo. Amén, iglesia. Pues usted no puede andar en fiestita, en carnaval, y que se tira carioca, y que se tira cosas por el estilo, y no nada de esas cosas. Amén. Y que estamos Semana Santa, y que me voy a la procesión. No, usted es un cristiano regenerado y transformado. Amén. ¿Cuántos van a la procesión? Levanten la mano. Usted no puede andar en esas cosas, en esos rituales que no tienen sustento y base bíblica, que son mentiras. Usted no puede decir, no, pastor, yo no como carne ahorita porque estamos en Cuaresma, ¿no? A Cuaresma es la palabra. Sí, pero llaman a Cuaresma ya. Sí, pero antes de la Semana Santa todavía no es Semana Santa. El viernes según es Semana Santa. O ya estamos en la Semana Santa. Esta Semana es Santa para ustedes. Bueno, pero ¿qué dice el católico? No, yo no como carne, deme pescado porque estamos en la Semana Santa, estamos en la preparación de la Semana Santa. ¿Quién ha dicho eso? ¿Dónde está en la Biblia? Amén. Si Jesús comió asado, comió el cordero pascual cuando celebró la Santa Cena, amén, iglesia. La tradición judía de celebrar la Pascua y comer el cordero pascual es carne. Amén, iglesia. Entonces nosotros debemos entender de que todas las prácticas religiosas y costumbres del mundo no es para nosotros. Pues usted no puede decir, pastor, es carnaval y tengo que irme a la playa y jugar carnaval. No, porque usted puede ir a la playa cualquier día. Amén. Pastor, que es el Día de los Muertos y yo tengo que visitar al muerto. No, el muerto ya no está ahí, el muerto ya no está ahí. Si el muerto murió, se fue, partió con Cristo, está arriba gozándose. Ahí está nomás un estuche que ni siquiera el estuche está, porque se hizo polvo. Amén, iglesia. Y si tristemente el familiar se fue sin Cristo, se está quemando en el infierno. No está ahí. ¿Y qué hace la gente en los difuntos? No, es que le llevo, dice, esta comidita porque al tío le gustaba, dice, la chuleta con patacón y menestra. Y va y se la entrega ahí. ¿Sí o no? Usted no puede participar ya de eso. Estoy hablando que a través del bautismo hemos muerto. Hemos muerto al mundo. Hemos muerto a la vanidad. Hemos muerto a las costumbres. Ahora nosotros tenemos otro tipo de costumbre, que es las costumbres del cielo. Ahora tenemos otras fiestas, que son las fiestas de Jehová. Y la fiesta de Jehová es todos los días. Y los clamores es otra fiesta de Jehová. Son fiestas especiales, alabado sea Dios. Entonces tenemos fiesta nosotros. Así que gócese. Y también movemos la colita. ¿O no cree que movemos la colita? Cuando el Espíritu Santo lo tome en danza, usted danza para Dios. Porque el baile es una danza. Pero el baile del mundo es depravado. Pero la danza
en el espíritu es santa. Por eso digo a los líderes, si usted por ahí ve una hermanita carnuda y chuletuda que tiene una danza media extravagante, media sexy, sexual y media seductora, si no estamos nosotros, usted vaya y ponga la mano en el nombre de Jesús, diablo, te ato, siéntate. Porque es una danza de serpiente. Amén, iglesia. Se le estoy dando autoridad y le estoy diciendo ya esto públicamente. Si alguien está danzando bajo una danza seductora, media como egipcia, media como Shakira, póngale la mano y siéntale en el nombre de Jesús. Y repréndale y échele un frasco de aceite para que se le vaya toda. Amén, iglesia. Oigan, es que han habido casos que hay, entre comillas, mujeres que danzan sexuales y el Espíritu Santo no es sexual. El Espíritu Santo, Él es santo. Y la danza debe ser santa. No debe haber ninguna pizca de seducción, ni con baile erótico. Amén. Debe ser santa. Entonces en esa parte los líderes siempre estar con los ojos bien abiertos y cortarlo, porque el diablo se mete, aunque usted no crea, se inmiscuye por ahí. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no va a danzar como Shakira. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Bien, como cuarto punto, nos justifica, el Espíritu Santo aplica en la obra de la justificación. Amén. Bueno, esto ya lo hablamos, pero lo estoy siguiendo como secuencia. Como cuarto punto, nos justifica, y hablamos que Él nos justifica. Dice, y esto éramos antes algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Quinto punto, nos hace su templo, su morada. ¿Cuántos saben que somos templo del Espíritu Santo? Por eso usted no puede el cuerpo pervertirlo. Por eso yo quiero que entienda esto las hermanitas, sobre todo, que le gusta la moda, la minifalda, el cachetero, la licra, que le gusta la blusa descotada con medio melón afuera o naranja, como le llamen, porque hay unas que tienen melón, otras tienen naranjas o limones. Primera de Corintios, Padre, ten misericordia de nosotros. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que si sois templo de Dios? Mire, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se da cuenta? Vamos a seguir leyendo. Aquí está una parte nomás. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Estamos en 1 Corintios, ¿sí o no? 1 Corintios 3:16. Vamos, 1 Corintios 3:16. ¿Dónde estás, Corintios? Acá está. 3:16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno, lea con entendimiento, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es tu cuerpo? Vamos, ¿qué es tu cuerpo? ¿Por qué santo? Porque eres templo. ¿De quién? ¿Por qué eres santo tú? ¿Por qué soy santo yo? Porque somos templo de quién? Templo del Espíritu Santo. Por eso somos santos, porque el Espíritu Santo es santo en toda la expresión de la palabra. Hemos sido adoptados por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces somos santos. Entonces no podemos el templo de Dios tenerlo descuidado y vestir como el mundo, las mujeres del mundo visten sexualmente. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El hombre y la mujer no pueden andar desnudos.
descamisado, ni mostrando parte de su cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo. Si nosotros lo destruimos, dice el Señor, Dios lo destruirá a él. ¿Se da cuenta? Por eso que todo aquel que adultera o fornica contra el cuerpo peca. Todo pecado, ¿no es cierto?, que está fuera del cuerpo, es diferente al pecado que es con el cuerpo. El adulterio, la fornicación, la masturbación es con el cuerpo. Amén, iglesia. Cuando usted se une a otra persona, es uno solo con esa persona. El que se une con una ramera, uno solo es con esa ramera. El que se une con Cristo, uno solo es con Cristo. ¿O no es así? ¿Por qué cree que el Señor dice que el marido y la mujer somos uno solo? Porque al unirnos somos uno. En la consumación somos uno. El marido y la mujer somos uno. ¿Cuántos lo creen? Al estar unidos con Cristo somos uno. Por eso no puede reinar el pecado en nosotros, porque somos templo. La iglesia que va al cielo, la iglesia de rapto, entiende este punto y guarda su corazón contra la vanidad y el placer y la moda, y tiene temor a Dios. Pero quien no entiende esta parte, porque hoy en día hay tanto libertinaje y falsas enseñanzas, entonces vive y viste como le da la gana, y no sabe que esto es templo del Espíritu. Pregunto, ¿a qué marido le gusta que su mujer ande con su cuerpo descubierto para que otro hombre la codicie? A nadie. ¿A qué mujer le gusta que su marido ande descamisado con los pelos del pecho afuera para que otra mujer le codicie? A nadie. ¿Sí o no? Pues yo me rasuro el pecho para que no me salga. Asimismo, a Dios no le gusta que usted, que es templo del Espíritu Santo, ande luciendo su cuerpo para ser codiciado o codiciada. Amén, iglesia. Y quiero ser más crudo en esto, porque hablar verdad es ser crudo. ¿Usted cree que los masturbadores, los pornógrafos y los que se masturban aquí en el nombre de la Santa María de Agua Tibia? Se masturba en nombre de mujeres y muchas veces de hermanas que visten indecorosa y depravadamente, y van al baño y en nombre de esa imagen que se captaron, tomaron foto y se la metió acá, ese nombre se masturba. Entonces usted es un objeto de Satanás para ser usado para pecar otra vida, para que otra vida peque. Pero he escuchado mujeres que dicen, no, si peca es porque quiere, porque me mira. No, porque usted es causa de codicia. Pero si usted se viste como una mujer de Dios y como un hombre de Dios, pues entonces no tiene nada descubierto que vaya a ser codiciado. ¿Por qué le enseño esto? Porque estamos aprendiendo que, como quinto punto, el Espíritu Santo nos enseña que Él nos hace morada de Él, que somos templo de Él. Amén, iglesia. Y como templo yo no puedo descuidar este cuerpo. Tengo que mantenerlo siempre bañado, bien limpio, bien perfumado, poniéndome desodorante, que la boca no tenga mal aliento, bien cortado el pelo como varón, ¿sí o no? Las uñas bien cortadas como hombre, no como homosexual, porque hay hombres que andan con uñas largas. Todo eso tiene que ver con el templo del Espíritu. Eso para las mujeres. Hay hombres que andan así. ¿Y qué te pasa? No, pastor, es que para que se seque dice el esmalte, el brillo. Es que me vengo haciendo el manicure, dice. Hermano, pásame una herramienta. No, es que se me ensucia y se me daña el manicure, hermano. No puedo. Afeminado. La Biblia dice que ningún afeminado entrará en el reino de los cielos. ¿O no es verdad? Usted tiene que ser varonil, sentarse como varón, hablar como varón,
¿No es cierto? Vestir como varón, caminar como varón, no apretadito, es así, apretadito. Pobrecito, es apretadito, decía. Usted es templo del Espíritu. Versículo número 6, punto 6. Punto 6. La obra de la adopción. El Espíritu Santo nos adopta. Vámonos a Romanos 8. Romanos 8, vámonos a Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14 al 17, ¿lo tiene? ¿Qué dice ahí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Mire que está con E mayúscula. Dice: el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire que habla de un padecimiento. El ser templo del Espíritu Santo, el ser justificado, el ser adoptado por el Espíritu Santo, nos lleva a un padecimiento, porque vas a padecer. Porque lo que estamos hablando ahorita sobre lo que es la santificación, que la santificación por dentro y por fuera, te va a llevar a que vas a padecer, porque te van a criticar, te van a juzgar, te van a censurar, te van a señalar, te van a decir santurrona, extremista, legalista, lo que sea. Amén, iglesia. Entonces no podemos permitir que el mundo entre en la iglesia. Hoy en día mantener una iglesia en santidad no es fácil, porque son tiempos de apostasía. Hoy día mantener una iglesia en santidad no es fácil, por el bombardeo de la falsa iglesia contra la iglesia verdadera. La falsa iglesia bombardea contra las enseñanzas santas del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos adopta. Entonces hemos sido adoptados como hijos. Adoptados como hijos para vivir como el Señor quiere que vivamos. Entonces ya no es que yo vivo a mi manera, es como el Señor quiere que vivamos. Cuando usted se vista, diga: Señor, mírese en el espejo y diga: Señor, ¿me estoy vistiendo como un hijo, una hija tuya, o como una depravada o un depravado, o no? Y que el Espíritu Santo te muestre y te enseñe. Amén, iglesia. Oiga, Dios todo lo revela. Yo un día le di un testimonio de un hermano que era nuevo y le mal enseñaban a él, le estaban mal instruyendo bajo un evangelio liberal, que nada era malo. Y cuando un día lo veo en pantaloneta, descamisado, ahí en la piscina, en la armada, le digo: tú no puedes estar así, somos templo del Espíritu Santo, mira, hay muchachas ahí. Dice: ya, dice, ustedes me turban, me confunden a mí. El de allá me dice que no es malo, tú dices que es malo. No sé, no le creas a nadie, no me creas ni a mí ni a él. Anda ahora de noche, dobla tu rodilla, Señor, los hermanos me tienen turbado. Los hermanos me dice una cosa, me dice el otro que es bueno, el otro dice que es malo, y no sé ni a quién creerle. Enséñame tú y Dios te va a enseñar. Nada más le digo, órale a Dios y Dios es bueno. Al día siguiente ese varón vino asustado. Giovanni, me dice: quiero hablar contigo. Lo que pasa, ven para acá, me dice. Tuve un sueño, Dios es real, me dice. Le digo: ¿qué pasó? Hice como tú me dijiste. Fui a mi casa, antes de acostarme me arrodillé. Dije: Señor, estos hermanos me turban, me molestan, me confunden. Ya no sé a quién escucharle. Enséñame tú, Señor. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Te agrada o no te agrada? Y en ese momento dice que Dios le dio un sueño. Se acostó y le dio un sueño a Dios. El sueño era que estaba en el infierno siendo correteado por un demonio. Había fuego y estaba por unas tabernas oscuras, tenebrosas, y a pestilencia. Y la pestilencia no se abunda ahí. Y que él corría porque el demonio lo quería coger para tirarlo en el fuego. Y se encuentra un sargento que estábamos ese entonces haciendo curso, que era blasfemo, era maldiciente, era enemigo del evangelio. Y estaba así como capataz y separado así. Y le pregunta, dice: oye, mi varón, ¿qué lugar es este? Dice: ¿qué lugar es este que estoy?
Si no sabrás que este es el infierno, ¿cómo va a ser el infierno? Si yo soy hermanito, soy cristiano, ¿por qué debo estar en el infierno? Y el inconverso en el sueño le dice, ¿qué vas a hacer tú, hermanito? Si andas todo desnudo, andas ahí en pantalonetas descamisado, andas desnudo en tu casa, andas sin camiseta, andas en calzoncillo, duermes en calzoncillo. Tú no eres cristiano. Y despierta. Le digo, ¿qué entendiste entonces en el sueño? Yo no tengo que explicarte nada, ya está la respuesta ahí. Sí, Giovanni, es verdad. Dice que yo en mi casa ando en calzoncillo. Y cuando me golpean la puerta, no, ¿quién es? Ah, el pastor, espérate, no le abra. Y se iba a vestir. Y la mujer y los hijos y la hija estaban ahí. Ya tenía hijas grandes, andaba en calzoncillo en la casa. No, dice que hace calor, aunque haga calor, tienes que andar bien vestido. Amén. Aunque sea, ponte esas camisas ortopédicas que son con hueco aquí, hueco acá, que tienen aire acondicionado. Pero no andes desnudo. Amén. Vista bien, tampoco va a dormir desnudo. Guerra espiritual, pastor. No, tiene que dormir con ropa. Solo quítese la ropa para bañarse. Y para también, usted sabe para qué. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. El evangelio es gozo, iglesia. El evangelio es alegría. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos, iglesia? Somos templo. ¿Qué más somos? ¿Qué más obra hace el Espíritu Santo? Nos adopta como hijo. Y como un último punto, punto 7, sobre la obra del Espíritu Santo en el momento de otra conversión, nos sella como propiedad absoluta de Dios. Vamos a Efesios. Vamos, y con esto concluimos por el día de hoy. Gloria sea al Señor. Efesios, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Que dice Efesios, capítulo número 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio para salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Señor nos sella con el Espíritu Santo, que es las arras, dice, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, hasta que nos levante y nos lleva al cielo. Eso significa hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que seamos rescatados, arrebatados por el Espíritu Santo al cielo. Entonces, en el momento que venimos a Él, Él nos sella como propiedad de Dios. Así como el hacendado sella a sus animalitos y los marca, ¿sí o no? Pone una marca, lo pone el rojo vivo y le sella en el muslo. Usted tiene el sello del Espíritu Santo y ese sello ilumina y resplandece. Amén. Mientras orábamos, una hermana en Durán ayer me dice, pastor, tuve una visión mientras orábamos en el clamor en Esmeralda. La visión era que se estaba clamando, estaban las banderas como estaban ahí, los pastores arrodillados, y usted estaba en medio parado. Usted estaba ahí con las manos abiertas, pero había un resplandor que dice, cubría a todos, nos cubría a todos. Pero afuera había una tiniebla densa, una tiniebla bien espesa. Pero aquí estaba lleno de luz y resplandor. Y en la visión, yo le decía, dice el Señor, ¿qué significa eso? Decía, porque cuando el pueblo camina bajo mi cobertura y obediencia, hay protección divina, hay cerco de luz que protege y las tinieblas no entran. Pero mientras mi pueblo se mantenga en ese temor y santidad, pero si abre puerta, las tinieblas entran. Mire, dice, las tinieblas no entran mientras todos estén unidos en el espíritu, en temor, buscándome, con toda puerta cerrada al diablo. Pero en el momento que se le abre una puerta, la tiniebla entrará y hará daño y destruirá. Entonces mantengamos siempre la unidad, el temor, la santidad, el respeto, amén, la reverencia a Dios. Dentro de los cultos, aquí en Durán, en los clamores, en todo lugar, siempre el respeto aquí adentro. No tomemos la iglesia como que fuera una pasarela, ni fuera tampoco un shopping, un malecón 2000 o un mall. En el momento que usted entra a la iglesia, reverencia, haga lo que tenga que hacer. Deje de andar con teléfono,
déjese de conversar, de estar chisteando y estar haciendo otras actividades o entreteniendo a alguien. A lo que venimos, si es orar, a orar, si estamos adorando, adorando la palabra, atento a la palabra. Amén. Eso significa honrando a Dios y la reverencia en todo. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es sensible. Al Espíritu Santo se lo puede contritar. ¿Se sabe usted eso? No contristéis al Espíritu Santo, dice. O sea, el Espíritu Santo lo podemos contritar y se puede ir. Cuidemos que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros, esté en nosotros, esté en nuestra casa y esté en el templo. Que todo lo que hagamos lo hagamos con temor y reverencia. Porque una vida, una familia y una iglesia sin el Espíritu Santo, estamos muertos. Somos como un club deportivo más o menos, club social nada más. Nada más, pero no hay nada de Dios, no hay nada de gloria, no hay nada de lo divino, no hay nada de lo celestial, porque es el Espíritu Santo el que trae todo del cielo para nuestra bendición, para nuestra manifestación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nos quedamos en ese primer punto. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Si Dios permite, el próximo miércoles estaremos llevando y continuando lo que es el segundo punto en el transcurso de nuestra vida cristiana, la obra del Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén, iglesia. Bien, vamos a orar a Dios. ¿Cuántos se están edificando? ¿Cuántos están aprendiendo? La enseñanza es para que nosotros saquemos provecho, aprendamos y la practiquemos. Yo le doy gracias a Dios que todo mi crecimiento y enseñanza en Dios ha sido gracias al Espíritu Santo, porque los pastores que me enseñaron desde un principio, un día el pastor, que no era pastor, un hermano que me discipuló, recién convertido, me dijo: Giovanni, ¿tú quieres crecer en Dios? Le digo amén, porque no podía crecer físicamente, tenía que crecer en Dios, ¿no es cierto? Si quieres crecer en Dios, le digo claro, le digo a mi hermano. ¿Quieres servirle a Dios? Amén. Entonces me dice: haz un estudio del Espíritu Santo. Aprende todo lo que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo. Y después vas a ver el resultado en tu vida. Y eso es lo que atribuyo al Espíritu Santo, el crecimiento de que en pocos días yo estaba predicando, en pocos días estaba ministrando la palabra, pero me sometía a mis pastores siempre y aprendía más, porque escudriñaba lo que es del Espíritu Santo, porque quien te prepara y capacita y enseña y revela se llama Espíritu Santo de Dios. Entonces haga un estudio usted, todo lo que estoy dando es un estudio sobre lo que es el Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es muy extenso, muy amplio, pero le estoy dando lo básico, lo importante, lo fundamental, para que usted despegue, para que usted deje de ser uno más del montón, para que usted deje de calentar silla y comience a prepararse para que luego esa silla se la dé a otro. Y usted diga: en esa silla me sentaba yo, pero ahora traje una alma, y en esa silla se siente esa alma que Dios me permitió predicarle para ganarla para su reino. Amén, iglesia. Entonces no hay nada mejor que usted esté parado y que quien se siente en su silla sea una gente nueva, una persona nueva. Amén. Así que a buscar a Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por la enseñanza. Gracias, Padre, por revelarnos sobre la persona, la función, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a atesorarla, a guardarla, a recordarla, a practicarla y a enseñarla como tú nos la das. Permítenos, Dios mío, ser hacedor de esta tu palabra y tómanos en cuenta para tu servicio. Danos crecimiento, danos madurez, Padre eterno, porque la madurez no viene por los años, sino, Dios mío, por el sometimiento, por la búsqueda, por la entrega, oh Dios amado, por el rendimiento a ti, Padre, por la consagración. Usted trae crecimiento de una forma grande y maravillosa. Levanta de entre mis hermanos pastores, evangelistas, profetas, maestros, salmistas, adoradores, líderes, llenos de tu espíritu, de tu amor, Padre. Y que cada uno seamos, Dios mío, una lanza de salvación, una saeta de salvación, Padre amado, en tu arco, para traer muchas almas a tu reino, para gloria tuya, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, Padre. Y
toda, Dios mío, gloria y toda obra y toda, Dios mío, accionar que, Dios eterno, se realiza a través de nosotros. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea la alabanza siempre en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y